Los saludo nuevamente a todos, a los que nos acompañan en esta ocasión. Esperamos que puedan percibir una mejora en la parte de sonido. Se ha tratado de trabajar en esa parte muy particularmente. Así que, bueno, nuevamente les agradezco su tiempo y retomamos un momento para poder ir abonando partes sobre nuestra actividad que llamamos la conspiración accidental. En este caso, al igual como ya habíamos mencionado, la conspiración accidental pretende retomar no solo elementos de la ficción y no solo plantear hipótesis sobre diferentes cosas para poder analizar lo que estamos hablando, de si es posible de que las cosas, las actividades en nuestro universo estén operando de una forma orquestada o sea meramente una simple casualidad. Pero en este caso particular vamos a tomarnos tiempo para ver un fenómeno social que está ocurriendo, siempre desde nuestra perspectiva pues hipotética y ficticia, en la que nosotros nos tomamos el tiempo de pensar en esta ocasión el fenómeno sumamente curioso que se está dando de las personas que se están disfrazando de payasos y salen a las calles a provocar terror. Ahora, de hecho en lo personal incluso, o sea, creo que muchas personas en su momento escucharon este fenómeno. Inició de hecho como producto de una campaña publicitaria de un grupo que era meramente artístico. De hecho, incluso algunos de los eventos iniciales que se dieron relacionados a personas disfrazadas de payaso, asustando a otros en las calles, y no me refiero a los videos más populares en los que salen directamente a asustar, sino que en sus inicios se trataba de personas que se ponían una máscara, salían a la calle y se detenían en un lugar, posiblemente frente a alguna casa, algún edificio, y simplemente estaban ahí parados observando, probablemente pues para provocar un escenario más siniestro. Se quedaban en lugares oscuros, aislados, dando una imagen de que estaban espiando, acechando, y observaban a las personas y estaban ahí pues sin ninguna razón aparente, lo cual empezaba a generar incomodidad en todos los que se encontraban en los alrededores. Ahora, esto fue el inicio del fenómeno, lo cual en su momento tuvo que ver, como mencionábamos, con una actividad artística en su momento, con publicidad de impacto, y en otras ocasiones, que de hecho fue bastante perturbador para las personas de la cercanía de la comunidad, a punto de involucrar incluso denuncias de la policía. El personaje como tal confesó de que él estaba haciendo esa actividad como un experimento social en el que pretendía hacer ver a las personas. De hecho, él tenía un sitio en internet donde publicaba comentarios amenazantes de cierta manera, pero sumamente ambiguos, en los que la gente pensaba que podría tratarse de algún tipo de loco o algún tipo de asesino que estaba planeando atentar contra las personas de la comunidad. Al final él reveló en su misma página que se trataba de un experimento social en el que intentaba provocar esa sensación de rechazo y miedo a los demás, con el objetivo de poder generar esa reflexión al final de que los seres humanos solemos tener esa sensación, esa naturaleza de rechazar y llegar a generar a partir de ese rechazo un desprecio, un miedo, un odio hacia esta persona, porque es algo que no comprendemos, que es diferente. Y de hecho el objetivo de ese experimento muy particular tenía que ver con la idea de hacernos conciencia de que a veces hay ciertas actitudes o comportamientos sumamente extraños para nuestra cultura más familiar que pueden generar una cultura de odio sin que necesariamente haya una amenaza real. Sin embargo, pues hubo otros imitadores de estos actos más recientes, y estos imitadores al parecer lo han hecho más con el simple objetivo de poder generar terror, de incomodar y asustar, lo cual es sumamente interesante. En otro video vamos a tratar un poco sobre la cultura
la época que tenemos en este momento, a la que creo que DC Comics con mucha certeza ha denominado Forever Evil, pero eso lo mencionaremos después. Pero volviendo al punto, estas personas están actuando de esta forma con el objetivo de incomodar, de atentar contra la tranquilidad social como tal. Y de hecho, aparentemente podrían considerarse inofensivos. Entonces, muchos simplemente los dejamos como un fenómeno que podría ser pasajero y no tendría ninguna transigencia. No pasaría de las bromas en internet y no tendría mayor relevancia. Pero al final, lo que me pareció sumamente curioso es que no fue así. De hecho, llegó al punto tal, se volvió tan marcado el fenómeno, que lo han mencionado en los noticieros de Estados Unidos y de México. Me parece interesante en lo personal, al margen de lo que algunas personas puedan creer, que se trata de una campaña de miedo o que se trate del inicio de algún tipo de culto, porque de hecho es sumamente interesante cómo este fenómeno coincide con los eventos de Injustice de la DC Comics, en las que con un spoiler alerta, pues claro, de la muerte del Guasón provoca una especie de culto en la que todos aquellos simpatizantes de él dentro del universo de la DC, pues claro, consideraban de que él era una especie de héroe de la anarquía y inician este fenómeno de culto en el que se visten de payasos, salen a las calles a provocar miedo, a cometer crímenes, y no digo de que nuestro fenómeno real esté a esa magnitud, pero sin embargo es interesante cómo la realidad a veces supera la ficción y el fenómeno ha ido creciendo y se está proliferando al punto tal de que se puede considerar realmente una amenaza. No en sí, porque todas las personas que estén haciendo esto lo hagan con una intención tan perversa como ocurre en los cómics, ¿verdad? En los cómics de los que hablábamos. Pero en este caso sí hay escenarios, por ejemplo, en los que algunas de estas personas, aprovechando su anonimidad, ¿verdad?, al estar disfrazados, han intentado o incluso en algunas ocasiones han logrado cometer crímenes aprovechando de que muchas personas desestimen el hecho de que se encuentre disfrazado. Por ejemplo, para mencionar dos casos que se dieron y son interesantes, fue uno en el que este tipo disfrazado estaba cerca de un bosque e intentó secuestrar niños menores de edad. Fue detenido por la policía y lo cual, por cierto, haciendo un paréntesis, generó uno de los ya mitos urbanos que han seguido esta tendencia del disfraz de payaso, y es que piensan de que algunas de estas personas tienen esa intención directamente de secuestrar niños, llevárselos a zonas aisladas y para hacer Dios sabe qué cosa. Pero no es la única. De hecho, hay otro escenario en el que se presentó también una situación sumamente trágica en la que dos tipos, aprovechando este fenómeno, se disfrazaron de payasos, salieron a las calles, donde la gente probablemente pensó que se trataba solamente de otros que intentaban infundir miedo y no pasarían de asustar a algunos o seguirlos, acosarlos o lo que fuera. Pero en realidad estos dos tipos lo que hicieron fue seguir a una persona y cuando se dieron las condiciones apropiadas, lo atacaron y le robaron sus pertenencias y lo dejaron lastimado y se fueron. Entonces esto genera ese problema en el que ya hay quienes trascienden de la simple broma, broma de mal gusto, y buscan hacer algo más allá. Entonces ya saltan esa línea en la que realmente se convierte en una palanca para cometer crímenes, lo cual es sumamente reprochable. Pero no solo eso, sino que en esto que nos plantea un escenario social en el que tenemos personas haciendo esto de una forma muy de mal gusto, por cierto, pero relativamente inofensiva, y personas que están aprovechando la coyuntura para poder
hacer sus actividades perversas y atentar contra el orden social, que es lo que ha provocado esto. Claro, probablemente algunos, como se ha visto en las redes sociales, algunos pensarán que esto se trata de algo interesante, no ven las consecuencias más allá, porque esto no es divertido, esto no es sano, no es socialmente correcto. De hecho, dentro de todo el concepto de la broma de mal gusto, genera una inestabilidad, iniciando porque altera la paz social de los ciudadanos. Pero vamos allá, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Recientemente, de hecho, me sorprendió ver en las noticias de que al parecer, pues por lo mismo de que no todas las personas van a simplemente quedarse ahí y dejarse asustar, y que hay muchas personas que desconfían de las verdaderas intenciones de estos sujetos disfrazados de payasos terroríficos que intentan asustar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Algunos de estos payasos, probablemente aquellos que solo intentan hacer la broma de mal gusto, se encuentran con la contraparte del escenario, en el que la ciudadanía está demasiado estresada, o incluso el ciudadano, como ciudadano normal, que realmente al final, en este caso, podría no serlo, no es una persona que va a actuar pasivamente ante la confrontación de este payaso siniestro. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ciudadanos que han respondido violentamente y lastimado a estos sujetos disfrazados, ya sea golpeándolos fuertemente en grupos, dejándolos gravemente lastimados, o incluso lo que les trataba de mencionar hace un momento es la noticia en la que al parecer 2 de estos tipos disfrazados fueron asesinados por tratar de ejecutar esta broma de mal gusto en el lugar y momento equivocado con las personas equivocadas. De hecho, hay personas que se encuentran armadas en las calles, personas de las que podría pensarse que son ciudadanos comunes y no lo son, y que obviamente no van a responder de una forma pasiva ante estas cosas, no van a responder con miedo, van a responder con hostilidad y probablemente con alguna acción letal. Al final es curioso realmente como parte de los memes que esto ha generado. Hay uno muy especial que me parece curioso e interesante por lo que traigo a colación este tema, y es que mencionan, o sea, tenemos payasos asesinos en las calles, lo cual es una exageración, ¿verdad? Del fenómeno, pero a la vez tenemos payasos terroríficos y asesinos en las calles, dice, y tenemos millonarios malvados que están tratando de llegar a la presidencia. Obviamente hay todo un criterio muy subjetivo dentro del fenómeno, una cuestión de perspectivas, y dice al final, ¿verdad? O sea, tenemos payasos en las calles, tenemos millonarios tratando de alcanzar la presidencia. Batman, ¿dónde estás? Entonces es sumamente curioso porque me parece divertido que a este punto realmente la realidad, sí, en ocasiones supera la ficción, la alcanza y la modifica, haciéndonos ver de que hay muchas cosas que son sumamente factibles, pero simplemente no las vemos como una posibilidad porque no estamos considerando la posibilidad de nosotros vernos envueltos en ese tipo de situaciones. Más sin embargo, la factibilidad de que ocurran es muy, muy posible. De hecho, no podemos hacer a un lado de que muchos de estos temas de la ficción, del cine, de los cómics, involucran escenarios que se basan en fenómenos muy reales. Estamos hablando de corrupción, crímenes, actos sádicos, dañar el medio ambiente por encima de obtener riqueza. ¿Qué más? Podríamos mencionar muchas cosas sobre esto. De hecho, incluso hablando sobre esa parte del meme que les mencionaba, el último fragmento en el que dice Batman, ¿dónde estás? Nosotros podemos mencionar de que efectivamente en Estados Unidos ya ha habido vigilantismo. Incluso en países de Latinoamérica ha habido grupos de vigilantes que no podemos decir que no aplican del concepto de, tal vez no podemos llamarlos superhéroes como tal,
debido a que no ha habido una trascendencia en el tiempo y no han tenido el perfil avalado de la ley. Pero si somos bastante conscientes con el tema de los superhéroes en el universo de los cómics, nos damos cuenta de que los vigilantes, Batman uno de ellos, no son amparados por la ley, porque la actividad del vigilantismo no puede ser amparado por la ley, se consideraría un fallo del sistema, una actitud anárquica en la que se está tratando de tomar la ley por la propia mano. Ahora, el tema es en sí de que nosotros nos estamos tratando de acercar en la conspiración occidental a evaluar si este tema planteado por muchas historias de una conspiración global puede llegar a ser factible y cómo diferentes fenómenos ficticios nos apuntan de que esta situación de control mundial o nacional puede parecer absurda hasta cierto punto para algunos o exagerada, pero realmente hay muchos fenómenos que se involucran dentro de la parte de la teoría de la conspiración que han sido muy factibles en la realidad. Entre ellos, como mencionamos, podemos ver el vigilantismo, criminales perversos, personas que controlan grandes cantidades de dinero y tienen influencia y son considerados por algunos grupos sociales como personas perversas o personas malas. Claro, todos los temas que involucran al gobierno siempre van a tener algún nivel de polémica, porque obviamente va a haber un grupo que está a favor de las personas que se encuentran en el gobierno y va a haber un grupo que se encuentra en contra, lo cual es perfectamente natural. De hecho, vamos a ver en algún punto de que hay un balance natural sobre eso. No todos pueden estar de acuerdo. De hecho, algunos creen que deberíamos de estar en algún punto todos de acuerdo unánimemente, lo cual nos lleva a otro aspecto y es muy relacionado a la teoría de la conspiración. Si pensamos en un escenario en el que todos estemos de acuerdo, entonces estamos hablando del nuevo orden mundial, ¿acaso? Del gran hermano en el que todos debemos de pensar igual. ¿Es esto realmente malo? ¿Es esto realmente bueno? Creo que el punto va más allá de que si un fenómeno social es intrínsecamente bueno o malo, sino que podemos tener aspectos positivos y negativos de un mismo fenómeno social, en el que debemos de partir primero de cuál es la motivación básica para estos fenómenos. Ahora, claro, aquí nos alejamos un poco del tema inicial, pero sin embargo creo que captan la idea de hacia lo que estamos tratando de llegar con la conspiración occidental, y una de nuestras premisas base se cumple, en la que efectivamente podemos decir muchas cosas que tienen que ver con el universo aparentemente ficticio de la conspiración sí se dan en nuestro día a día, pero no lo tenemos a la simple vista o lo dejamos pasar por alto. Claro, porque no nos están afectando directamente. Obviamente habrá personas que se encuentran directamente involucradas a estos fenómenos y sí están viviendo todas las consecuencias e implicaciones que esto tiene. Ahora, vamos a continuar en otro momento sobre estos mismos temas y espero pues que haya más situaciones sociales que nos permitan ir confirmando o analizando a mayor detalle este fenómeno. Obviamente sería deseable que no fueran situaciones tan incómodas como la del tema que hemos tenido que tocar en este momento, pero agradezco su tiempo y pues espero encontrarlos en algún otro momento. Espero que hayan disfrutado de este video y del esfuerzo que se está haciendo para poder desarrollar el tema en cuestión. Así que gracias por su tiempo y me despido.